¿Te has dado cuenta de que cuanto más persigues algo, más parece alejarse? Persigues el amor y aparece la ansiedad. Persigues el éxito y llega el agotamiento. Persigues la felicidad y terminas sintiendo que nunca es suficiente. Es extraño porque nos enseñaron que la vida consiste en correr detrás de las cosas, pero hace más de 2500 años Lao Tse observó algo diferente. La naturaleza nunca persigue. El río no persigue el océano, las flores no persiguen la primavera, el sol no persigue el amanecer, y aún así todo llega en su momento. Entonces, ¿por qué nosotros vivimos corriendo? Quizás porque desde pequeños aprendimos a creer que siempre nos falta algo, que cuando tengamos más dinero seremos felices, que cuando encontremos pareja podremos descansar, que cuando logremos aquella meta finalmente seremos suficientes. Pero llega ese momento y después aparece un nuevo deseo y luego otro y otro más, y así vivimos persiguiendo una meta que parece moverse constantemente. Existe un principio taoísta llamado Wu Wei. La acción sin esfuerzo no significa quedarse inmóvil, significa dejar de forzar, porque hay una gran diferencia entre actuar y obsesionarse, entre sembrar una semilla y desenterrarla todos los días para ver si ya creció. Sin embargo, eso es exactamente lo que hacemos. Queremos respuestas inmediatas, resultados inmediatos, amor inmediato, y terminamos agotados. ¿Cuántas veces has querido convencer a alguien de quedarse? ¿Cuántas veces has buscado aprobación? ¿Cuántas veces has intentado controlar aquello que está fuera de tus manos? Y cuanto más lo haces, más vacío te sientes. Porque incluso cuando consigues aquello que deseas, aparece el miedo. Miedo a perderlo, miedo a no ser suficiente, miedo a que termine. Y la mente nunca descansa. Los sabios antiguos observaban los árboles y comprendían algo extraordinario. Los árboles no se comparan, no intentan florecer antes de tiempo, simplemente echan raíces, esperan y florecen. Quizás nosotros hemos olvidado cómo confiar. Vivimos creyendo que todo depende de nuestro control, pero el control es una ilusión. No puedes controlar el futuro, no puedes controlar lo que otros sienten, no puedes controlar el paso del tiempo. Entonces, ¿por qué seguimos intentándolo? Porque creemos que controlar nos protege, pero en realidad nos agota. Mientras más aprietas la vida, más parece escaparse. Es como intentar sostener agua con las manos. Mientras más fuerza haces, más se escurre entre los dedos. Tal vez el amor funciona igual, la paz también, la felicidad también. No aparecen cuando las perseguimos desesperadamente, aparecen cuando dejamos de luchar. Existe una antigua historia taoísta. Un campesino perdió su caballo. Todos dijeron que mala suerte, pero él respondió: tal vez días después el caballo regresó acompañado de varios caballos salvajes. ¡Qué buena suerte!, dijeron todos. Tal vez, respondió nuevamente. Su hijo cayó de uno de aquellos caballos y se rompió una pierna. ¡Qué desgracia! Tal vez. Poco tiempo después comenzó una guerra y todos los jóvenes fueron enviados al combate, excepto su hijo. La historia nos recuerda algo profundo. No sabemos lo que realmente significa aquello que estamos viviendo. Tal vez esa puerta cerrada te salvó, tal vez aquella ruptura te liberó, tal vez ese fracaso te está preparando para algo mejor. Pero nuestra mente quiere juzgar todo inmediatamente. Esto es bueno, esto es malo, esto es una tragedia, esto es una bendición. Sin embargo, la vida tarda años en revelar el significado de muchas cosas, y quizás uno de los mayores actos de sabiduría sea aprender a decir: no lo sé, tal vez.
porque la paz aparece cuando dejamos de exigir respuestas para todo. La ansiedad vive en el futuro, la culpa vive en el pasado, pero la vida ocurre aquí, ahora, y quizás por eso las personas tranquilas poseen una fuerza especial. No necesitan convencer a nadie, no necesitan perseguir desesperadamente, no necesitan demostrar constantemente cuánto valen, porque comprendieron algo profundo. La vida no es una carrera. La naturaleza no tiene prisa y, sin embargo, todo se realiza. Las flores florecen cuando les corresponde. Las estaciones cambian sin ansiedad. El sol sale cada mañana sin preocuparse y quizás tú también estás floreciendo, aunque todavía no puedas verlo, tal vez no estás atrasado, tal vez no estás roto, tal vez simplemente estás creciendo. Las raíces crecen en silencio, nadie las aplaude, nadie las ve, pero sin ellas no existirían los frutos. Así que respira, no tienes que perseguirlo todo. No tienes que demostrar nada, no tienes que tener todas las respuestas. Tal vez la vida no te está pidiendo más esfuerzo, tal vez te está pidiendo más confianza, porque el río nunca se esfuerza por llegar al mar y sin embargo siempre llega. Pero existe algo aún más curioso. Cuando dejas de perseguir desesperadamente, algo comienza a cambiar. No porque el universo esté conspirando mágicamente a tu favor, sino porque por primera vez dejas de actuar desde la carencia y las personas pueden sentirlo. Has conocido a alguien que parece estar en paz consigo mismo, a alguien que no necesita llamar la atención, que no necesita convencer, que no necesita demostrar constantemente cuánto vale. Y aún así las personas se sienten atraídas hacia él. Existe un poder silencioso en quienes han dejado de perseguir, porque cuando ya no necesitas desesperadamente ser amado, dejas de mendigar amor. Cuando ya no necesitas aprobación, dejas de perderte a ti mismo. Y cuando ya no necesitas controlar todo, algo dentro de ti comienza a descansar. Por eso el Tao nos enseña que la verdadera fuerza no es la rigidez, es la flexibilidad. El bambú puede doblarse con el viento, pero rara vez se rompe. En cambio, aquello que es demasiado rígido termina quebrándose. Y lo mismo ocurre con las personas. Cuanto más intentamos controlar la vida, más sufrimos cuando las cosas no salen como esperamos. Porque la vida cambia. Las personas cambian, las circunstancias cambian y luchar contra ese cambio es como intentar detener las olas del mar con las manos. Imposible. Sin embargo, pasamos años resistiéndonos. Queremos sentirnos felices todo el tiempo. Queremos eliminar la tristeza. Queremos tener certezas. Pero el Tao nos recuerda algo profundo. La noche no es enemiga del día. La tristeza no es enemiga de la alegría. Todo forma parte del mismo ciclo. Y cuanto más luchamos contra una emoción, más fuerte se vuelve. Por eso las personas sabias no pelean con sus pensamientos, los observan, no intentan escapar constantemente del dolor, lo atraviesan porque saben que todo cambia, la alegría cambia, la tristeza cambia, las relaciones cambian y nosotros también. Quizás una de las causas más profundas del sufrimiento es querer que aquello que es temporal sea permanente. Queremos que las personas nunca cambien. Queremos que los momentos felices duren para siempre. Pero la vida es movimiento y el Tao consiste precisamente en aprender a movernos con ella, no contra ella. Existe una historia sobre un maestro taoísta que observaba un río junto a uno de sus discípulos. El discípulo preguntó: «Maestro, ¿cómo puedo vivir en paz?». El anciano señaló el agua y dijo: «Observa el río. ¿Qué tiene de especial?», preguntó el joven. «Nunca discute con las piedras, nunca intenta regresar.
Nunca pregunta cuánto falta para llegar, simplemente fluye y precisamente por eso siempre encuentra el camino. Tal vez nosotros sufrimos porque queremos ser las piedras, firmes, controladores, inamovibles, cuando la vida nos está invitando a ser como el agua, flexible, paciente, suave. Porque aquello que es suave suele ser más fuerte que aquello que es duro. La calma puede parecer debilidad, pero es más poderosa que la reacción impulsiva. El silencio puede parecer vacío, pero muchas veces contiene más sabiduría que 1000 palabras. Por eso las personas verdaderamente fuertes no necesitan ganar todas las discusiones, no necesitan responder a todas las ofensas, porque han comprendido algo: la paz vale más. Y quizás esa sea una de las lecciones más difíciles de aprender. No todo merece tu energía, no toda batalla necesita ser peleada. A veces la respuesta más sabia es guardar silencio, a veces es soltar y a veces es simplemente continuar, porque el río no se detiene a discutir con las piedras, las rodea y sigue avanzando. Tal vez tú también puedas hacerlo, tal vez no necesitas convencer a todos, tal vez no necesitas cargar aquello que ya terminó, porque la paz interior no nace cuando todo sale como quieres. La paz interior nace cuando dejas de exigir que la vida sea diferente y entonces descubres algo maravilloso. Aquello que realmente está destinado para ti no necesita ser forzado, y aquello que se aleja cuando dejas de perseguirlo quizás nunca fue para ti. La naturaleza no tiene prisa y sin embargo todo se realiza. Y quizás aquí aparece una de las paradojas más profundas del Tao. La verdadera fuerza no consiste en hacer más, consiste en saber cuándo dejar de empujar. Vivimos en una época que glorifica el esfuerzo constante. Siempre hay algo más que hacer, más dinero que ganar, más metas que alcanzar, más cosas que demostrar. Y sin darnos cuenta terminamos viviendo agotados, no porque la vida sea demasiado pesada, sino porque intentamos cargarla solos. Pero la naturaleza nunca funciona desde la prisa. Observa las estaciones, el invierno nunca intenta ser primavera, el otoño no lucha por conservar sus hojas, los árboles dejan caer aquello que ya cumplió su ciclo, sin miedo, sin resistencia, sin pensar que perder significa fracasar. Sin embargo, nosotros vivimos aferrándonos a relaciones, a recuerdos, a versiones antiguas de nosotros mismos, a sueños que quizás ya terminaron, y sufrimos, no porque la vida cambie, sino porque nos resistimos al cambio. Tal vez por eso Lao Tse decía que aquello que es rígido se rompe y aquello que es flexible permanece, porque la vida siempre está cambiando y luchar contra el cambio es luchar contra la vida misma. Piensa en cuántas veces has querido volver al pasado, volver a aquella relación, volver a aquella etapa, volver a ser quien eras antes, pero el río nunca regresa, siempre avanza, y nosotros también. Quizás una de las cosas más dolorosas es aceptar que algunas personas solo estaban destinadas a acompañarnos durante una parte del camino, no porque hayan sido un error, sino porque cumplieron su propósito. Hay personas que llegan para quedarse y otras que llegan para enseñarnos, pero el ego quiere poseer, quiere controlar, quiere hacer eterno aquello que es temporal. Y precisamente ahí nace gran parte del sufrimiento, porque nada nos pertenece realmente, ni las personas, ni los momentos, ni siquiera nuestro propio cuerpo permanecerá para siempre. Todo cambia, todo se transforma, y lejos de ser una tragedia, eso es precisamente lo que hace que la vida sea preciosa.
porque si todo fuera permanente, nada tendría valor. Quizás por eso los sabios aprendieron a apreciar el presente, porque comprendieron algo que la mayoría olvida. La vida no ocurre mañana, la vida está ocurriendo ahora. Mientras lees estas palabras, mientras respiras, mientras escuchas el sonido del viento, mientras observas la luz entrando por una ventana. Sin embargo, nuestra mente siempre está en otro lugar, pensando en lo que falta, pensando en lo que perdió, pensando en aquello que debería ser diferente. Y así dejamos escapar el único momento que realmente existe, el presente. Existe una antigua historia sobre dos monjes que caminaban por un sendero. Llegaron a un río y encontraron a una mujer que no podía cruzar. Uno de los monjes la cargó y la ayudó a llegar al otro lado. Horas después, el otro monje, molesto, dijo: «No debiste tocarla, eso está prohibido». Y el anciano respondió: «Yo la dejé en la orilla hace horas. Tú todavía la sigues cargando. ¿Cuántas cosas sigues cargando tú? ¿Cuántas conversaciones terminadas? ¿Cuántos resentimientos? ¿Cuántas culpas? ¿Cuántas versiones antiguas de ti mismo? Quizás ha pasado el momento de seguir sosteniéndolas. Quizás es tiempo de soltarlas. No porque no hayan sido importantes, sino porque ya cumplieron su propósito. El río no carga el agua que pasó ayer, la deja ir y gracias a eso continúa avanzando. Tal vez tú también puedes hacerlo, tal vez no necesitas seguir cargando aquello que ya terminó, tal vez no necesitas seguir castigándote, tal vez no necesitas seguir peleando con el pasado porque la vida no te está esperando atrás, la vida te está esperando aquí, en este instante, en esta respiración, en este momento que quizás has estado pasando por alto y tal vez la paz que tanto has buscado durante años nunca estuvo en el futuro, nunca estuvo en otra persona, nunca estuvo en la siguiente meta, quizás siempre estuvo aquí, esperando a que dejaras de correr para poder verla, porque el río jamás se apresura y aún así siempre llega al mar. Y quizás existe algo todavía más difícil que aprender a soltar, aprender a dejar de reaccionar, porque gran parte de nuestro sufrimiento no viene de lo que sucede, viene de cómo respondemos a ello. Una palabra puede arruinar nuestro día, un mensaje sin responder puede llenarnos de ansiedad. Una crítica puede quitarnos la paz y entonces reaccionamos, nos defendemos, discutimos, nos obsesionamos y terminamos entregando nuestra energía a cosas que quizás no la merecían. Pero los antiguos sabios entendían algo que hoy hemos olvidado. No todo requiere una respuesta, no todo merece una reacción, porque reaccionar es fácil. Lo difícil es permanecer en calma. Piensa en el agua. Cuando está tranquila, refleja perfectamente el cielo, pero cuando se agita, pierde claridad. Lo mismo ocurre con la mente. Cuando estamos alterados, no vemos con claridad. Tomamos decisiones impulsivas, decimos palabras que después lamentamos y convertimos pequeños problemas en grandes tormentas. Por eso el Tao enseña que la calma no es debilidad, es sabiduría. Existe una historia sobre un anciano que era insultado constantemente por un hombre del pueblo. Todos esperaban que respondiera, pero el anciano sonreía y continuaba su camino. Un día alguien le preguntó: ¿por qué permites que te trate así? El anciano respondió: si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿de quién sigue siendo el regalo? ¿De quién lo ofreció?, respondió el joven. Exactamente, dijo el anciano. Lo mismo ocurre con los insultos. ¿Cuántas veces hemos aceptado regalos que nunca debimos recibir? La ira de otros, sus opiniones, sus heridas, sus expectativas.
y sin darnos cuenta cargamos con cosas que ni siquiera nos pertenecen. Queremos demostrar que tenemos razón. Queremos ganar todas las discusiones, queremos que los demás comprendan nuestro punto de vista, pero la verdadera paz no consiste en ganar, consiste en dejar de pelear innecesariamente, porque algunas personas no quieren entender, solo quieren tener razón, y entrar en esa batalla es como intentar apagar un incendio con gasolina. La serenidad es un poder silencioso. Las montañas no discuten con las tormentas, simplemente permanecen. El océano no se enfada con el viento, lo recibe y sigue siendo océano. Y quizás nosotros también podemos aprender algo de eso, porque no puedes controlar cómo actúan los demás, pero sí puedes decidir cómo responder, y esa decisión puede cambiar toda tu vida. La mayoría de las personas viven reaccionando, reaccionan al tráfico, a las noticias, a los comentarios, a las redes sociales, y terminan agotadas porque entregan su paz a cualquier circunstancia, pero las personas verdaderamente sabias entienden algo diferente. Su paz es demasiado valiosa para entregarla tan fácilmente. Por eso no responden inmediatamente, respiran, observan, esperan, y muchas veces descubren que aquello que parecía tan importante en realidad no lo era. ¿Cuántas discusiones podrían evitarse con unos minutos de silencio? ¿Cuántos dolores podrían desaparecer con un poco de paciencia? Porque no todas las batallas merecen ser libradas, y no todas las opiniones merecen tu atención. A veces, la mayor muestra de inteligencia es retirarse, no por miedo, sino por amor a la propia paz, porque hay personas que viven alimentándose del conflicto. Y cuanto más reaccionas, más poder les das, pero cuando permaneces en calma, algo cambia. Recuperas tu energía, recuperas tu centro, recuperas tu libertad y descubres que no necesitas responder a todo, no necesitas explicar todo, no necesitas convencer a todos, porque la tranquilidad vale más que tener razón. Tal vez por eso Lao Tse decía que aquel que se conoce a sí mismo es sabio, pero aquel que se domina a sí mismo es verdaderamente poderoso, y quizás ese sea el verdadero poder, no controlar a los demás, no cambiar el mundo, sino aprender a permanecer en paz, incluso cuando el mundo a tu alrededor está lleno de ruido, porque el agua tranquila refleja el cielo, y una mente tranquila refleja la sabiduría, y quizás después de tanto tiempo buscando cambiar a los demás, ha llegado el momento de descubrir que la mayor transformación siempre comienza dentro de uno mismo. Y quizás por eso existe algo que muchas personas confunden. Creen que las personas más atractivas son las más exitosas, las más bellas, las más inteligentes. Pero los antiguos sabios observaban algo diferente. Descubrían que las personas verdaderamente magnéticas poseen una cualidad mucho más profunda: la paz. Porque existe una diferencia enorme entre alguien que busca amor y alguien que comparte amor, entre alguien que necesita aprobación y alguien que ya se acepta a sí mismo. Las personas pueden sentir esa diferencia, pueden sentir cuando alguien intenta llenar un vacío, y también pueden sentir cuando alguien ha aprendido a estar en paz consigo mismo. Por eso, cuanto más desesperadamente buscamos ser elegidos, más nos alejamos de nosotros mismos. Y cuanto más nos alejamos de nosotros mismos, más sufrimos. Porque comenzamos a vivir según las expectativas de otros. Intentamos agradar, intentamos convencer, intentamos demostrar nuestro valor, y poco a poco dejamos de escucharnos. Pero el Tao enseña algo muy diferente. La flor no le pide a nadie que la admire, simplemente florece, y precisamente por eso
su belleza resulta irresistible. Lo mismo ocurre con las personas. Aquellas que viven en paz no necesitan perseguir constantemente, no necesitan demostrar, no necesitan convencer, porque comprenden que su valor no depende de la aprobación ajena, y curiosamente es entonces cuando las cosas comienzan a llegar con mayor facilidad, no porque exista magia, sino porque ya no actúan desde el miedo. El miedo siempre empuja, la paz simplemente permite, el miedo necesita controlar, la paz sabe confiar. Quizás por eso algunas personas parecen atraer oportunidades, no porque tengan más suerte, sino porque ya no viven desesperadas, han aprendido a disfrutar el camino, han aprendido a descansar, han aprendido a vivir, porque la vida no fue creada únicamente para producir, también fue creada para contemplar, para amar, para reír, para observar una puesta de sol, para escuchar el sonido de la lluvia, para sentir gratitud por las pequeñas cosas. Sin embargo, muchas personas viven posponiendo la felicidad. Dicen, seré feliz cuando llegue aquello que deseo, pero cuando finalmente llega, aparece una nueva meta y otra más y la felicidad continúa posponiéndose. Pero el Tao nos recuerda algo sencillo. La vida no comienza cuando todo esté resuelto. La vida está ocurriendo ahora y quizás aquello que has estado buscando durante años nunca estuvo tan lejos. Tal vez la paz no estaba en conseguir más. Tal vez estaba en dejar de correr. Tal vez el amor no estaba en encontrar a la persona perfecta. Tal vez estaba en aprender a amarte. Tal vez la abundancia no consistía en tenerlo todo, sino en descubrir que ya tienes mucho más de lo que creías. Porque la verdadera riqueza siempre comienza dentro. Y las personas que han comprendido esto irradian algo difícil de describir. Una calma, una presencia, una luz serena, porque finalmente dejaron de perseguir y comenzaron simplemente a vivir. Y quizás ahí reside uno de los secretos más profundos del Tao. Cuando dejas de perseguir desesperadamente la vida comienza a encontrarte. Y tal vez, después de todo, esa ha sido siempre la gran enseñanza del Tao. Aprender a dejar de luchar con la vida. Porque rendirse no significa darse por vencido. Significa dejar de pelear contra aquello que ya es. Significa aceptar el presente sin dejar de caminar. Existe una historia sobre el bambú chino. Durante años, quien lo cultiva riega la tierra y no ve absolutamente nada. No hay brotes, no hay señales, no parece ocurrir nada, pero bajo la superficie las raíces continúan creciendo. Después de años de paciencia, el bambú emerge y crece varios metros en muy poco tiempo. Muchos creen que creció rápidamente, pero la verdad es que llevaba años preparándose. Quizás tu vida sea igual, quizás piensas que estás estancado, quizás sientes que nada cambia, quizás te comparas con otros y sientes que te has quedado atrás, pero las raíces crecen en silencio y nadie puede verlas. Tal vez estás creciendo más de lo que imaginas. Tal vez la vida no te está castigando, tal vez te está preparando, porque no todas las estaciones son para florecer. Algunas son para echar raíces, algunas son para descansar, algunas son para sanar, y todas tienen su propósito. La naturaleza no se apresura. Y sin embargo todo llega, por eso quizás ya no necesitas controlar tanto, quizás ya no necesitas demostrar tanto, quizás ya no necesitas tener todas las respuestas. Tal vez basta con dar el siguiente paso y después otro, y otro más, con calma, con confianza, con gratitud.
porque el río no conoce el camino completo y aún así sigue fluyendo. Las estrellas no se preocupan por brillar y aún así iluminan la noche. Las flores no se esfuerzan por ser hermosas y aún así florecen. Tal vez tú tampoco necesitas esforzarte tanto para ser suficiente, porque ya lo eres. Incluso en tus días difíciles, incluso cuando tienes miedo, incluso cuando te sientes perdido, la vida nunca te pidió perfección, solo presencia, solo autenticidad, solo la disposición para seguir caminando, y quizás algún día mirarás hacia atrás y comprenderás que aquello que tanto te preocupaba era simplemente una pequeña parte del camino. Comprenderás que no estabas atrasado, no estabas roto, no te estabas perdiendo la vida. La vida estaba ocurriendo exactamente como debía, y descubrirás que la paz que tanto buscaste nunca estuvo en el futuro. Siempre estuvo dentro de ti, esperando, silenciosa, paciente, como el océano, como las montañas, como el cielo. Y quizás en este mismo instante puedas dejar de correr por un momento, respirar profundamente y recordar algo que los sabios conocen desde hace miles de años. La naturaleza no tiene prisa y sin embargo todo se realiza, y tú también llegarás a tu tiempo, por tu camino y exactamente cuando tenga que ser.